Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio con la exposición que se va a dar el día de hoy por parte de la doctora Sandra Bustillos Durán. Voy a dar una pequeña reseña biográfica de la doctora. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y Territorio en la Gestión del Agua. Algunas publicaciones recientes que tiene la doctora son Sociolinguistic Analysis of Social Networking Conformed by Italian Ethnicity. Otro de ellos es Medio Ambiente en la frontera México-Estados Unidos. Algunos proyectos de investigación de la doctora son de la Universidad Alkinder, Educación Ambiental, por parte de CONACYT, así como también maternidades migrantes en la frontera, y por parte de la British Academy, Familia, Infancia y Juventud en la Frontera. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos si gusta con la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un verdadero gusto estar acá y poder conversar con ustedes de uno de los temas que me preocupa y que me ocupa y que ha ocupado mi vida durante los últimos 30 años prácticamente y que tiene que ver con el medio ambiente y que lo he ido abordando desde distintas perspectivas. Entonces, bueno, el tema del que a mí me gustaría conversar con ustedes, y más que una conferencia yo les daría algunos datos, les presento mi perspectiva, y más que todo me gustaría que hiciéramos una charla, porque este asunto de la megaminería o el proyecto neoextractivista, como también se le denomina, bueno, pues es una actividad que está cobrando un gran empuje en México, que ha cobrado gran empuje en los últimos 20 años, en particular en los últimos 10, pero que se ha vendido como la gran actividad, como el futuro de este país. Y la verdad es que el impacto en términos económicos es muy reducido. Pero en términos medioambientales el impacto es catastrófico. En términos sociales, las repercusiones que está teniendo son gigantescas. El problema es de que nada más, los medios nada más están replicando esa parte de lo que queremos vender como país, que es la riqueza de recursos naturales, que como ustedes saben, ha sido una de las ventajas competitivas históricas de América Latina frente al resto del mundo. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco de esta cuestión de la megaminería, y yo le he llamado a esta charla la megaminería en México otra vuelta de tuerca, y le he llamado así porque el proyecto que estamos viviendo actualmente en este país es muy similar al que ocurrió durante el periodo colonial. Como ustedes saben, durante el periodo colonial lo que vinieron a hacer los europeos y en particular los españoles fue a saquear los recursos minerales de América Latina y, bueno, en el caso nuestro, los de México, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que se está volviendo en el modelo económico que está gobernando al mundo actualmente, el modelo del sistema mundo capitalista, como le ha llamado Wallerstein. Es un modelo que se fundamenta en la acumulación, y hoy día en esta etapa en que nos encontramos, bueno, hemos regresado a una acumulación por despojo, ¿sí? Se ha vuelto a la gran minería y lo que se está haciendo es reexplotar las viejas minas que habían sido abandonadas porque ya no eran lo suficientemente productivas, pero que con las nuevas tecnologías han resultado ser, como su nombre los dice, una verdadera mina. Entonces, es un proceso similar, pero a otro nivel, a este nivel de tecnologización del que les estaba hablando. Bueno, de los orígenes de la minería en América Latina, como les decía, podemos hablar de la expansión del sistema capitalista, o como Wallerstein le denomina, la formación del moderno sistema mundo capitalista a raíz de la conquista de América, ¿sí? Wallerstein, este gran teórico, nos señala que es cuando en realidad podemos hablar de sistema mundo capitalista. Es cuando se forma lo que otro teórico de la dependencia, que seguramente ustedes también conocen, Aníbal Quijano,
nos dice, en 1492 se forma el circuito comercial atlántico y es cuando cuando el sistema capitalista va a empezar a funcionar verdaderamente como un sistema mundo. Sí, en este periodo de la colonia, que dura 5 siglos, bueno, 3 siglos, porque después hablamos de colonialidad, ya no de colonia en el sentido estricto, sino de colonialidad, porque persisten los mismos mecanismos, pero ya no hay un dominio directo. Y se habla, por ejemplo, aquí hay gente que nos dice que entre el siglo XVI y el siglo XVII, América Latina exportó 185 toneladas de oro y 16,000 toneladas de plata a Europa. Imaginen eso, yo no me lo puedo imaginar, ¿sí? Esa cantidad de oro, 185 toneladas de oro, ¿qué se puede hacer con 185 toneladas de oro? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer con 16,000 toneladas de plata? La lógica de este proceso de colonización fue obviamente lo que permitió el proceso de acumulación del sistema capitalista en Europa, fue los costos casi inexistentes, costos de producción, a costa de incrementar los costos sociales y ambientales. Y aquí, bueno, quizá el más conocido por todos nosotros es el genocidio de pueblos indígenas que se llevó a cabo durante el primer siglo de la colonia, durante el cual los españoles aniquilaron prácticamente a 25 millones de indígenas en México nada más, ¿sí? En América Latina se habla de casi 100 millones. Uno de los más grandes genocidios de la historia y al cual no se le pone atención en ninguna parte. Y todo fue en aras de estos procesos de expansión del sistema capitalista basados sobre todo en la gran minería, ¿sí? El saqueo de la colonia, bueno, basada en la economía del despojo y la depredación, porque ciertamente lo único que importaba era estar generando recursos, sacando minerales que eran inmediatamente enviados a Europa y que curiosamente, bueno, esto también ustedes lo deben de haber analizado en algún momento, no se quedaron en España. España nunca se convirtió en un país rico, en un país desarrollado. Todo esto pasaba a lo que en su momento fue el centro del sistema mundo capitalista, es decir, el norte de Europa, básicamente los Países Bajos, que es donde se desarrolla, donde se va a crear todo el sistema financiero mundial que le va a dar soporte al sistema capitalista. Para el siglo XIX, decíamos, la colonia desaparece, pero persiste la minería de enclave. ¿Sí? Estoy haciendo así como una panorámica histórica para que veamos que, bueno, pues no ha cambiado gran cosa esto, ¿no? Las economías de enclave, durante las cuales, bueno, el papel de América Latina, como también estudiaron profundamente los teóricos de la dependencia, fue seguir proporcionando estas materias primas, particularmente minerales, pero se va a diversificar un poco y en esta época es, por ejemplo, cuando el guano del Perú va a revitalizar los terrenos agrícolas de Europa que ya estaban muy empobrecidos. El guano, como ustedes saben, es un fertilizante de alta calidad y que las costas del Perú estaban saturadas de guano. Entonces, bueno, a llevarlas a estas tierras que la agricultura ya las había empobrecido de manera tan notable. El cobre de Chile, la plata de México, esto siguió fluyendo de igual manera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el siglo XIX, después de los procesos independentistas en América Latina, las mineras en particular se establecían en pequeños territorios que eran como pequeños feudos, inclusive muchos de ellos estaban cercados y tenían el más mínimo contacto con el territorio alrededor y toda la producción iba hacia el extranjero, principalmente Europa, y a finales del siglo XIX, bueno, Estados Unidos empieza a conformar como el socio comercial de la región, ¿sí? Vamos a tener entonces el afianzamiento de este modelo de transferencia de recursos de toda índole de la periferia hacia el centro, recurriendo al modelo teórico de sistema mundo de Wallerstein. Y hoy, ¿cómo andamos? Pues andamos prácticamente iguales, ¿sí? La única diferencia, por eso puse la misma filmina, la única diferencia es que la tecnología hoy está jugando un papel fundamental.
En el caso de la megaminería, los desarrollos tecnológicos lo que han permitido es volver a explotar estas minas que habían sido abandonadas porque ya no tenían vetas ricas, ya no resultaban costeables de explotar, pero con los nuevos procesos tecnológicos que se han desarrollado, bueno, han vuelto a ser económicamente rentables su explotación. En el país tenemos infinidad de casos, les voy a poner uno que es muy cercano aquí a ustedes, que no sé si lo conozcan, la mina de Pinos Altos en Basaciachi. ¿La conocen? Bueno, es una mina que fue muy rica durante el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, que por ahí por los años 40 fue abandonada porque ya no era rentable, y hace cosa de 8 años otra vez vuelve a entrar en funcionamiento y es una mina altamente productiva, es lo que se llama una mina a tajo abierto, ¿sí? Es decir, no estas minas que van por abajo del suelo, sino las que están sobre la superficie y que van a procesar estos minerales. ¿Hay alguien aquí de Parral? ¿No? Esto es inaudito, ¿cómo que no hay nadie de Parral? Bueno, entonces tú conoces todo esto. Llegando a Parral hay unos cerros negros ahí. Estos cerros se llaman los jales. Bueno, la gente les dice los jales. Y los jales era el desperdicio que se generaba de la mina una vez que se hacían los procesos de lixiviación, de limpieza. Todo lo que quedaba se arrojaba a un lado y se fueron formando estos enormes cerros que son los que reciben a la gente que llega a Parral. Bueno, ese desperdicio es parte de lo que está siendo hoy día reexplotado y que se está sacando una muy buena concentración de mineral. Y así está ocurriendo en muchos lugares del país. ¿Cuáles son algunos de los costos que esto implica en términos ambientales? Bueno, el primero, hablamos de un comercio ecológicamente desigual. Es decir, las mineras que vienen y se establecen aquí, que pueden ser extranjeras o nacionales, todas hacen exactamente lo mismo, ¿eh? No crean que por ser nacionales se tientan más el alma con la cuestión ambiental. Todas están generando una serie de costos ecológicos, ambientales, que son, todavía no los dimensionamos de la manera correcta porque no se han documentado. Hay una gran oposición a que esto se documente de la manera precisa, de manera correcta. Y el comercio ecológicamente desigual a lo que se refiere es que países como los nuestros, como México, asumen todos los costos. ¿Sí? Aquí es donde se contamina el agua, se contamina el suelo, se está acabando con los ecosistemas naturales, pero también se está acabando con la gente, se están generando una serie de problemas enormes en la salud de la gente que habita en estas regiones donde están las minas, y que han sido tratados de ocultar a toda costa. No encontramos fácilmente la información. Estos costos sociales, ambientales, los están asumiendo los países de origen. La producción que se saca de las minas, esa generalmente está destinado al comercio exterior. Ahorita les voy a presentar unas gráficas. Otra de las cuestiones es que hay una sobreexplotación de los recursos naturales. Todos los procesos de minería, de lixiviación, de purificación de los metales, de extracción de los metales, de la gran cantidad de suelo que se saca de las minas, requieren de cantidades verdaderamente monstruosas de agua. Y aquí se está generando un conflicto, ahorita les muestro mapas, por el uso del agua entre el uso tradicional que era la agricultura y este otro uso para la mina. En el caso mexicano, el agua pertenece originalmente a la nación, según el artículo 27. ¿Sí? Es decir, el Estado es quien da las concesiones para uso del agua. Ustedes pueden tener un terreno y abajo puede haber agua, pero para explotarla necesitan un permiso de la Comisión Nacional del Agua. ¿Sí? No pueden ir y sacarla nada más, como si pueden hacerlo aquí nuestros vecinos del norte. Aquí hay propiedad sobre el suelo, pero no hay propiedad sobre el agua. El agua la concesiona directamente el gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional del Agua. Bueno,
se han estado otorgando concesiones de agua a las empresas mineras a pasto. Y esto está generando un problema muy serio. Al final les voy a presentar algunos casos donde esto ha llegado inclusive a la violencia. ¿Sí? Otro de estos costos ambientales es que se está infravalorando el presente, pero también el futuro. No se está pensando en las comunidades locales. ¿Sí? Y en particular hay una cuestión, un efecto agravante aquí que tiene que ver con que la mayor parte de los proyectos mineros están en zonas indígenas. ¿Sí? Y estos indígenas están siendo expulsados de sus territorios, se les está contaminando el agua, su ganado está muriendo, ya no hay agua para la agricultura, entonces se están generando problemas sociales, se están gestando problemas sociales que, insisto, no los hemos dimensionado de la manera correcta. Entonces aquí se habla de un concepto, los ambientalistas hablan de que existe una deuda ecológica o una huella ecológica del sur, del norte al sur. Es decir, todo esto que el norte del planeta está capitalizando de los países del sur, ¿sí? Y que nosotros somos quienes estamos asumiendo los costos, pero esto va en paralelo con una deuda financiera creciente del sur con el norte. Es decir, si ustedes ven por ahí gráficas, los datos de los sistemas de cuentas nacionales, pues van a ver cómo ha crecido el endeudamiento externo de México en los últimos 20 años. Es una cosa verdaderamente impresionante. Esto sí se contabiliza, la deuda ecológica no se contabiliza. Por ahí hay algunos esfuerzos en lo que se llaman los reportes sombra que generan algunas instituciones para ver cómo andamos con ello. Algunos datos sobre México, ya en el campo específico de la explotación minera. Bueno, en 2013 esto es un proyecto que va a tener un par de antecedentes que es importante mencionar. Uno es la reforma del artículo 27 constitucional en el 93, que permitió entonces la libre disposición de la tierra para las concesiones mineras y también desreguló el uso del agua. ¿Sí? Si no se hubiera modificado el artículo 27 en el 93, nada de esto hubiera sido posible. Entonces podemos establecer una línea de continuidad de lo que se ha llamado el proyecto neoliberal, que viene desde los 80s, pero que se arma de una manera integral, ya con reformas constitucionales y todo a partir del 93, y de ahí van a seguir una serie de reformas hasta llegar a la reforma energética de años pasados. ¿Sí? El petróleo también está considerado como una de las grandes riquezas de este país. ¿Sí? Entonces, se hablaba que en 2013, por ejemplo, el valor de la producción minera ampliada era de 20,000 millones de pesos. ¿Sí? El PIB minero apenas representa el 2.9, el 3% del Producto Interno Bruto Nacional. Es decir, es una contribución muy pequeña para la cantidad de recursos que está consumiendo y los daños que está generando. ¿Sí? En 2013, y este es un patrón que continúa a la fecha, las principales entidades de minerales son Sonora, con el 26%, Zacatecas con el 19%, Chihuahua el 11% y Coahuila el 9.4%. En el resto del país también existen explotaciones mineras, por ejemplo en el estado de Guerrero, pero a nivel agregado estas 5 entidades son las que tienen el mayor volumen, las que aportan el mayor volumen. ¿Qué es lo que se produce? Bueno, se produce oro, 26%, plata el 21%, cobre 17%, zinc, y otros minerales como arena, fierro y otros materiales de construcción. ¿Sí? Uno de los grandes argumentos que hemos escuchado en todos lados es que la minería está generando una gran cantidad de empleo. ¿Sí? Esto es un mito también. El empleo en la minería es muy restringido. Para 2013 se hablaban de 332,000 empleos directos y bueno, donde se hace el alegato es en lo que le llaman los empleos indirectos. ¿Sí? Esto no es una gran contribución. Se está magnificando el papel de la minería. ¿Sí? En para 2013 teníamos
una inversión total en la industria minera por 6.576 millones de dólares, la inversión extranjera directa estaba creciendo a ritmos alarmantes, había 267 empresas mineras con capital extranjero, con 800 y tantos proyectos de explotación a lo largo de todo el país. Las empresas que vienen de fuera, su origen es de 15 países, más o menos la mayor parte, pero siempre hablamos de las mineras canadienses, sí, eso todo el mundo lo ha escuchado, ¿verdad? Bueno, el 69%, es decir, casi el 70% vienen de Canadá, 17% de Estados Unidos, 9% de China, 5% de otros países. El que nos estemos refiriendo siempre a las mineras canadienses, no es que los capitales sean canadienses. Lo que ocurre es que estas empresas van y se registran en la bolsa en Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá es muy permisiva, es muy laxa. ¿Sí? No les exige una gran cantidad de requisitos a estas empresas, el costo de estar registradas ahí es muy bajo para ellas, por eso casi todas son canadienses, ¿sí? Y esto es importante. Otra cuestión que es muy importante con estas empresas extranjeras es que tienen un perfil doble, ¿sí? Como en su historia, pongo el caso de África, ¿sí? En África han tenido todos los problemas que se puedan imaginar. Entonces lo que hacen es primero conforman una empresa de exploración, ¿sí? Que se registra igual en Canadá, vienen y hacen estudios de posibilidad, de factibilidad, ¿sí? Van a las comunidades, ven cuáles son los problemas que pueden existir para que estas empresas lleguen y se sienten ahí, hacen diagnósticos y limpian el terreno. Limpiar el terreno quiere decir allanar todos los problemas que se puedan presentar, ¿sí? Y aquí estamos hablando desde cuestiones de cohecho, de sobornar autoridades, de destinar recursos, no sé, para poner bonita la escuela del pueblo, para hacer una carretera, que en principio a quien les va a servir es a ellos, hasta llegar a enfrentamientos violentos, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes, también se lo voy a mencionar al final con un poco más de detalle, el caso de Benito Juárez en 2012, o eran demasiado jóvenes para estar ahí, para estar enterados de eso. Bueno, fue un caso que llegó a la violencia, asesinaron a 2 líderes campesinos que se oponían a un proyecto aquí cerquita de Villahumada, en Benito Juárez. Pero esos casos tenemos así en todo el país y en toda América Latina. Entonces, estas empresas lo que hacen es detectar ese tipo de problemas que se puedan presentar y solucionarlos de alguna manera. Una vez que ya está limpio el terreno, entonces estas empresas desaparecen, ¿sí? Ya no es posible rastrearlas, ya no hay manera de encontrarles la huella, se liquidan y entonces aparecen otras que son las que vienen ya con toda la situación social tranquila, que son las que vienen a explotar ahora sí el mineral. Entonces, bueno, todas estas, tanto las de exploración como las de explotación, la mayor parte están registradas en la bolsa canadiense y por eso hablamos de empresas canadienses, de mineras canadienses. Este es un mapa de cómo está la industria minera en México. Bueno, es esperable, como ustedes saben, los grandes yacimientos de minerales se encuentran en la Sierra Madre Occidental, en las 2 vertientes, pero sobre todo en la parte norte, ¿sí? Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y en menor medida Coahuila. Ahí está localizada y estas son las concesiones de agua que existen. Son las concesiones que ha otorgado Comisión Nacional del Agua para la explotación de estas regiones mineras a lo largo del país. Y el otro flanco sobre el que se empezó a trabajar en años recientes, que es el del fracking. ¿Sí? Esto seguramente sí están enterados porque es algo que va a pegar directamente aquí en la región donde nosotros vivimos. El fracking es
meter grandes cantidades de agua con químicos muy poderosos, muy fuertes, meterlas al suelo para la extracción de gas. ¿Sí? También se considera minería. Estos son proyectos que están sobre todo en la cuenca paralela del río Bravo Grande y son yacimientos que compartimos con Estados Unidos. Entonces son proyectos que se están armando entre ambos países a nivel de empresas. Es aquí la refinería que está aquí cruzando la línea, bueno, es una de estas empresas que están totalmente involucradas en esta cuestión del fracking a lo largo de la frontera. Esto es lo que viene enseguida. Y bueno, la otra cuestión es que esto nos va a dejar sin agua, ¿sí? Porque el fracking requiere, como les decía, cantidades enormes de agua que son mezcladas con químicos muy poderosos, se inyectan a presión en el suelo, rompen las placas del suelo, y entonces dejan fluir el gas que estaba en depósitos a grandes profundidades. Sí, uno de los efectos que hemos empezado a tener con esta cuestión del fracking, con la cuestión de la megaminería, es pequeños terremotos, sobre todo en la región serrana. ¿Sí? Hay zonas, Santa Rosa de Cusihuiriachi, por Cuauhtémoc, donde ya hemos tenido derrumbes de casas, ¿sí? Porque bueno, se utilizan explosivos, se utilizan estos químicos, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo andamos en cuestión de minería en este momento en México? Bueno, la Secretaría de Energía, que es donde se maneja institucionalmente toda la cuestión de la minería, hay una subsecretaría de minería, en su página de inicio nos pone estos datos así como que muy alegres, ¿sí? Somos el primer productor de plata a nivel mundial, estamos entre los 10 principales productores de diferentes minerales, ahí está toda la lista: plata, bismuto, fluorita, holostonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, bario, etcétera. Muchos de estos materiales, sobre todo estos que se producen en cantidades tan pequeñitas, son los que se utilizan para la industria electrónica, ¿sí? Entonces casi todo lo que se produce se exporta de estos materiales, ¿sí? Hay unos que se llaman tierras raras, que esos en el caso mexicano tenemos cantidades muy limitadas al sur del país. El primer destino en inversión de exportación minera en América Latina y el cuarto a nivel mundial, ¿sí? Somos, así es como se autopromociona el gobierno mexicano, como el mejor ambiente para hacer negocios mineros. ¿Qué quiere decir esto de que el mejor ambiente para hacer negocios mineros? Quiere decir que la normatividad en cuestión de tener concesiones mineras, explotaciones mineras en México es laxa, es lo más laxo que se encuentra en toda América Latina, ¿sí? Aquí una minera que quiere establecerse, todo lo que tiene que hacer es solicitar una concesión, pagar 5,000 pesos por hectárea, cada 10 años me parece, y la concesión se otorga por 50 años, y además es renovable por otros 50, es decir, estamos comprometiendo el futuro de no sé cuántas generaciones, 100 años, ¿sí? Pero no hay restricciones prácticamente, ¿sí? En muchos de los casos ni siquiera está totalmente cuantificado qué es lo que producen estas empresas mineras, porque funcionan, como les decía yo, como enclaves. Si ustedes quieren ir, por ejemplo, a esta mina que les mencionaba de Pinos Altos, acá por Basaseachi, primero no van a poder entrar, ¿sí? Está totalmente vigilada, es imposible entrar, salvo que vayan con el personal de la propia mina. Hay guardias armados a todo lo alrededor, no se sabe con certeza cuánto sacan, el mineral, sobre todo estas minas de oro, de plata, lo que se saca, los minerales que se sacan son declarados, pero nadie se asegura de que lo que están declarando sea lo correcto, ¿sí? No hay datos así precisos, concretos, ¿sí? La otra cuestión es que no, por ejemplo, Bolivia
promulgó una ley hace como 4 años en la cual se decía que las empresas mineras debían de tener por lo menos un 51% de participación nacional. En el caso nuestro no tenemos nada así. Todas estas empresas extranjeras son totalmente extranjeras, no hay límite a su participación. ¿Sí? La otra cuestión, y menciono Bolivia porque es uno de los casos que ha puesto así como el ejemplo de lo que se puede hacer con las industrias mineras extranjeras. Perú también le siguió el paso y está reglamentando todo, pero en el caso mexicano no hay nada. ¿Sí? No tienen ninguna restricción a qué hacer con sus productos, si se los llevan, si los dejan acá, cuánto se lleva, la composición del capital, absolutamente nada. Es decir, es una normatividad totalmente permisiva para las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Para 2018 había aumentado en 1% en 5 años la contribución de la minería al Producto Interno Bruto. Se decía que en 2015 generó, si ustedes se fijan con el dato que les presenté anteriormente, el número de empleos permanece casi constante. A pesar de que la industria minera crece, el número de empleos permanece casi en el mismo número, y esto tiene que ver con la cuestión de la tecnología. ¿Sí? La tecnología que utilizan no requiere del uso intensivo de mano de obra. Esta es una gráfica sobre cómo ha crecido el empleo en minería, es muy pequeño, como pueden ver. Aquí no se ve casi. Bueno, las empresas mineras, este es un desglose de cómo están articuladas, y lo que se ve nada más es que Canadá tiene la gran proporción de empresas mineras que están en México, seguida por Estados Unidos. Hay otros países como China, Italia, Australia, Reino Unido, pero el grueso, decíamos, está concentrado en Canadá. Y bueno, este es un post que salió por ahí en el Facebook, sí, porque bueno, el presidente canadiense es alguien a quien todo el mundo ama, porque es muy liberal, muy buena onda, defiende el medio ambiente y tal, pero deja que todas estas empresas pasen y destruyan. Y no es nada más el caso mexicano, para nada. Tienen presencia en toda América Latina. Lo que ocurre es que en México tienen mayor libertad para hacer y deshacer como se les pega la gana. En otros países se les han plantado más restricciones. Algunas de estas empresas mineras, les decía yo, las empresas mexicanas no se quedan atrás. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el anteaño, todo el desastre ambiental que provocó esta minera, ¿cuál fue? Peñoles, en Sonora. Sí, vieron las noticias, la contaminación del río Sonora, que fue una catástrofe ambiental de dimensiones mayúsculas que no pasó a mayores. Se fue archivando, se fue olvidando, y bueno, esa fue una empresa mexicana. Tenemos empresas como la American Mining Company, Peñoles, que es una de las más grandes, Fresnillo, la minera Frisco, la minera Autlán. Esas serían así como las que tienen mayor tamaño y en inversión sobre todo. De las canadienses, quizá algunos de estos nombres les resulten familiares, la Primero Mining, la Álamos está en Sonora, la Corp First Majestic en Durango, la Gold Corp, esa es la que tenemos en Pinos Altos, Gold Corp, y Agrico Eagle de México, la Pan American Silver, las gringas como la Argonaut, la Coeur Mexicana, y bueno, ahí siguen un gran número de pequeñas empresas, pero estas son las que controlan el sector minero de gran explotación. Según Expansión, un reporte que publicó recientemente, de las 500 empresas más grandes de México, ahí figuran 16 empresas mineras, 8 mexicanas y 8 canadienses. Sí, esto es interesante porque tiene que ver con la magnitud de la inversión que tienen.
En 2016 existían 25,000 concesiones y 885 proyectos mineros, la mayor parte de los cuales, 66%, eran de empresas canadienses, 13% de estadounidenses y 9.2% de empresas mexicanas. Lo que les mencionaba, tienen una vigencia de 50 años, renovables para otros 50. ¿Cuál es el impacto que tiene esta gran explotación minera en las finanzas? ¿Realmente está generando este impacto económico del que se alardea tanto, se presume tanto? Yo recuerdo en años pasados aquí en el estado de Chihuahua se hablaba de la minería como la gran posibilidad de desarrollo de este estado, pero en términos concretos representan un porcentaje muy pequeño de ingresos para el sector público, ¿sí? Estos ingresos, sobre todo que se dan a través del cobro de impuestos, que es una tasa muy pequeña, en realidad es poco significativa, ¿sí? Aquí hay una comparación que se establece con los ingresos del petróleo y no tienen nada que ver. Los ingresos que genera el petróleo son verdaderamente enormes con una pequeña pizcachita de las empresas mineras. Y también el sector petrolero con la reforma energética, bueno, se ha dejado totalmente desprotegido, ¿sí? No tenemos ya esta gran posibilidad de continuar con la caja chica que constituye a Pemex, ¿sí? Vean, aquí está el último dato, el Producto Interno Bruto derivado de los hidrocarburos fue de 5.3 en 2016, comparativamente con el 0.9 de la industria minera. Es decir, nada que ver, ¿sí? Hay un fondo minero, ¿sí? Un fondo para las entidades y municipios productores de hidrocarburos y fondo minero para el desarrollo regional sustentable, que fue una de las grandes promesas que se hizo, que para todas aquellas regiones donde se estableciera la gran minería, este fondo minero iba a llegar como a solucionar los problemas socioambientales que se generaran. La verdad es que nadie sabe qué ha pasado con este fondo minero, nadie sabe cómo se toman las decisiones, cómo es que se decide a dónde se van los recursos, para qué actividades, no sabemos nada. Otro de los grandes misterios de este país. ¿Qué está pasando con lo que se produce? Bueno, pues la mayor parte de la producción, que es lo que está ahí marcado en rojo, en azul, son exportaciones. ¿Sí? Estamos exportando muchísimos minerales, pero también estamos importando. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el sentido de haber incentivado esta gran producción minera? ¿Sí? La balanza es negativa, la balanza en términos negativos. Y ahora vamos a echar un pequeño vistazo a Chihuahua. Estas serían la localización de las principales áreas de explotación minera en el estado. La mayor parte están en la zona de la sierra, al extremo inferior izquierdo, como ustedes lo pueden ver. Hay otras en la región central y Bismarck, que está allá al norte. En Chihuahua, la superficie concesionada para la minería son casi 7 millones de hectáreas. Es decir, casi el 30% de la superficie del estado está concesionada para minería. De esto hay 4.149 títulos y hay 9 zonas de reserva minera que todavía no están asignadas, pero que pueden ser asignadas. Esto es muy preocupante, esta distribución de la superficie estatal que está concesionada a la mina, porque pareciera que el territorio estuviese despoblado y no hubiera gente ahí, cuando todo el territorio, sobre todo el de la sierra, está poblado. Sí, la del desierto está un poco menos poblado, pero casi todas estas concesiones, si regresamos al mapa, están en… no logro encontrar esto que funcione. Bueno, no importa. En la parte suroeste del estado, que es una de las regiones más pobladas.
¿sí? Tiene una gran cantidad de pequeñas localidades donde viven gentes en rancherías de menos de 100 habitantes. Entonces, bueno, esto es preocupante porque además se han presentado toda una serie de datos de conflictos en esta región. Bueno, en el caso de Chihuahua tenemos el primer lugar en algunos productos, ¿sí? Como el caolín, el cinabrio, otros ahí. Tenemos el tercer lugar como productor de oro a nivel nacional, el segundo lugar nacional en la producción de plata, tenemos el cuarto como productor de cobre, tenemos 16 operaciones de gran minería en el estado, ¿sí? 64 compañías con proyectos en explotación, tenemos el 27% del territorio, era lo que les mencionaba, está destinado a la minería, 4.000 concesiones mineras, 3.300 millones de dólares en inversión minera entre 2010 y 2014, y aquí llegamos a uno de los puntos interesantes, 5.760 empleos. Esto es una cantidad verdaderamente insignificante de empleos, ¿sí? 12 proyectos mineros y tenemos un valor de la producción de 27.200 millones de pesos en 2016. Así nada más para hacernos un panorama. ¿Cuáles son estas empresas mineras que están en el estado y que también tienen presencia en el país y a qué se dedican? Prácticamente la totalidad de las empresas extranjeras que están operando en este país tienen un largo antecedente de problemas sociales y ambientales en otros lugares del planeta o incluso aquí mismo en México. Me disculpo por el texto tan amasacotado. Sí, por ejemplo, la Talos Energy, esta es una canadiense. Esta es una empresa que se forma en principios de los 90 y en la que curiosamente han estado como directores y subdirectores exfuncionarios públicos de Pemex, de la Secretaría de Energía, es decir, gente que tiene información privilegiada, ¿sí? Es la que después se va a trabajar acá, ¿sí? Como el caso de, bueno, también de uno de nuestros expresidentes, Zedillo, ¿sí? Que luego con esta información privilegiada va y participa en la compra de ferrocarriles nacionales por parte de una empresa extranjera. Pero gente de altos puestos, gente que tiene información confidencial de lo que está ocurriendo con la minería en este país, son los que después se van a estas compañías, como el caso de Talos. Sí, está el caso de Luis Telles, que seguramente a ustedes, como la mayor parte son de economía, les debe de sonar, ¿no? Y esta empresa tiene acusaciones muy graves en Nueva York por corrupción y sobornos y de utilizar fondos de los trabajadores pensionados en el estado de Nueva York para invertirlos en negocios energéticos alrededor del mundo. O sea, nada más para darnos una idea de las joyas que son estas empresas mineras. Esta es una de las que tiene gran presencia en México. Otra es la Sierra Oil and Gas. Su capital está conformado por los fondos de inversión estadounidenses Riverstone Holdings. Su tercer socio es BlackRock, aquí el de la mano negra es BlackRock, ¿sí? Esta empresa en 2015 la empezó a dirigir Jerónimo Marcos Gerard, cuñado de Salinas de Gortari. O sea, para que se vayan dando la idea de cómo se arman estas redes, ¿no? Durante la presidencia de Salinas sí se llevó a cabo la primera reforma para que Pemex pudiera asociarse a entidades privadas y construir sociedades en el extranjero. Es decir, esta gente fue de la que armó el tinglado para cambiar la normatividad, cambiar la constitución y que después las empresas extranjeras pudieran venir sin rendir ninguna cuenta. Premier Oil es una empresa británica que tuvo un grave problema en Argentina, ¿sí?
porque durante 2000 se le acusó de financiar la dictadura del gobierno de Birmania y de provocar afectaciones sociales y ambientales en este país. Era lo que se les decía, estas empresas van y tratan de limpiar todo lo que pueda ser problemático para ellos. El caso de África, si quieren lo podemos platicar en otra ocasión, pero África así como que se cuece aparte, porque ahí ha sido como el laboratorio experimental de muchas de estas empresas, es donde han hecho y deshecho lo que se les ha pegado la gana, donde han probado todo tipo de estrategias que después las reproducen en otros lugares del mundo, ¿sí? British Petroleum, bueno, esta es una empresa largamente conocida en México, es una de las mayores productoras de petróleo y tiene también como socio a BlackRock, esta empresa de la que hablábamos ahorita, ¿sí? Que tiene acusaciones de intervenir en conflictos violentos y que tiene además en la industria internacional de hidrocarburos está marcada por demandas de corrupción en las asignaciones de contratos, pero también la otra cuestión que es muy importante, contaminación ambiental y financiar grupos armados en los países donde tiene presencia. Estas son las joyas que tenemos. ¿Sí? Esta es italiana y también está acusada de corrupción en muchísimos países del planeta. Petroval es una empresa que otra vez volvemos a la misma historia que es repetitiva en nuestro país, que es de los exfuncionarios públicos que luego se pasan a las empresas privadas, donde van a estar contribuyendo con información privilegiada. Bueno, y algunos de los problemas que han provocado, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas documentó en el año pasado, documentó 61 casos de abusos de derechos humanos perpetrados por el Estado o empresas en México. De estas, 17 casos involucran afectaciones al medio ambiente y a la tierra y el territorio causados por la industria minera. Este es el caso del que les hablaba de Benito Juárez. En 2012, cuando la violencia estaba en su apogeo, llegó una empresa canadiense aquí a Benito Juárez para una explotación minera. La empresa de exploración logró un acuerdo con el comisariado ejidal para usar el agua del ejido. Ustedes saben que todo esto es desierto y todo el agua que se utiliza es agua subterránea. Y en el caso de Benito Juárez es un distrito de riego, el agua que se saca del subsuelo es para la agricultura. Entonces hubo un acuerdo ahí que no estuvo muy bien documentado, no fue público, se hizo en lo oscurito, y el comisariado ejidal le vende el agua a la empresa minera. ¿Sí? Cuando los ejidatarios se dan cuenta, pues se dan cuenta porque no pueden regar, es tan sencillo como eso. Empiezan las protestas lideradas por esta pareja, ellos eran Ismael Solorio y Manuelita Solís, y un día así de buenas a primeras aparecen asesinados por allá por la zona de Cuauhtémoc. Claro, la explicación que se dio fue que había sido el crimen organizado, que además está la situación tan violenta y tan caótica en el Estado que no se le dio gran seguimiento a este caso. Pero la gente de la comunidad dice que fue por haberse opuesto al proyecto de la mina, ahí está una nota periodística. ¿Sí? Y en este caso pasó algo muy interesante, algo rarísimo, porque la comunidad ejidal, por unanimidad, que eso es a lo que me refiero con extraordinario, votaron por unanimidad para echar fuera a la compañía minera. ¿Sí? Es decir, si ustedes han estado en alguna ocasión en una asamblea ejidal, se van a dar cuenta de que nunca se ponen de acuerdo. ¿Sí? Siempre unos dicen una cosa y otras otra. Aquí fue por unanimidad de que la empresa minera iba para afuera. Claro, después la empresa minera se amparó y bueno, hubo toda una serie de secuelas de este fenómeno. Lo cierto es que no le permitieron operar en Benito Juárez. ¿Sí? La empresa era Cascabel,
Este es un leitmotiv que lo vamos a encontrar en muchísimos lugares, el no a la mina. ¿Sí? Hay una gran oposición prácticamente en todo el territorio a la minería. ¿Sí? Esta es otra nota periodística de hace unos días, en el caso de Durango, de también una cuestión similar, una familia que han sido mineros por más de un siglo y que establecen un convenio con una empresa canadiense para explotar conjuntamente la zona minera. No llegan a un buen acuerdo, lo dan por terminado, la familia se queda con la idea de que el acuerdo había finiquitado, pero la minera sigue. Estas mineras están muy coludidas con distintos niveles de gobierno, con funcionarios, son redes de corrupción verdaderamente impresionantes. Y el asunto, para acabar pronto, es de que a esta señora tiene 75 años y el año pasado la encarcelaron por ese pleito que trae con la minera. Además, no es nada más que la encarcelaron, es de que la empresa despojó de todos sus terrenos a esta familia. Sí, aquí está la fotografía de la explotación minera. Durango es riquísimo en minerales. Otro caso que también está en los medios en estos días es el de un ejido en la zona de Gómez Palacio, en la región lagunera, donde una filial de DuPont quiere poner una fábrica de cianuro. La minería, uno de los solventes que utiliza con mayor regularidad es el cianuro. ¿Sí? Cianuro, mercurio, son sustancias que se usan mucho para lixiviar los minerales. Entonces querían poner esta fábrica ahí, esta fábrica de cianuro para las empresas mineras. Adelantito está una gran fábrica de peñoles, si han andado por esa región, cerquita de Cuencamé, la mina es una de las minas más grandes de esa región. Bueno, esto ha provocado que muchos de los campesinos de esta región planten oposición al establecimiento de esta fábrica en esa región. La van a poner en otro lado, no sé yo dónde, ¿no? La oposición a la minería, esta es una manifestación que hubo en la Unión Europea por parte de poblanos que tampoco quieren a las mineras canadienses ahí. Esto lo hicieron en Europa. Y bueno, aquí hay algunas imágenes, todas son de Chihuahua. Esta de acá abajo es como un círculo, ¿lo ven? Eso es lo que se denominan las minas a tajo abierto. Sí, se ve como algo muy pequeñito, pero son cosas verdaderamente gigantescas, ¿sí? Enormes. En el caso de Pinos Altos, este es Pinos Altos, ¿sí? La empresa llegó a un acuerdo también con la comunidad ejidal para explorar por abajo del pueblo. Entonces, el pueblo ahorita está asentado sobre una red de túneles y con amenaza de derrumbe, como ya pasó en Cusiguiriachi. En Cusiguiriachi fue exactamente lo mismo, que la mina empezó a hacer túneles por abajo del pueblo y ya tienen varios hundimientos, pero hundimientos grandes, no crean que cualquier cosita ahí en el pueblo. La foto del extremo derecho es de las sustancias que regresan a los cauces de los ríos. ¿Qué hacen? Utilizan el agua superficial, el agua de los ríos en la mayor parte de los casos, tratan con químicos esa agua para sacar los minerales y luego la regresan a los cauces. ¿Sí? En muchas zonas de la sierra, aquí hubo comunidades tarahumaras que estuvieron protestando, que ya no se les dio seguimiento, porque se les estaba muriendo el ganado. ¿Sí? Porque les regresan el agua envenenada, las vacas, las chivas, los borregos, van y beben de esa agua, se mueren, pero no son nada más los animales, es también la gente que está envenenándose con esa agua, porque esa agua, como ustedes saben, escurre hacia los mantos freáticos del subsuelo y no se limpia completamente. Entonces, es un costo ambiental que no se está contemplando
y al que además no se le está dando un gran espacio en los medios de comunicación, pero esta es una situación que se está repitiendo reiterativamente en muchos lugares de la zona. Ahí está uno de los camioncitos, ustedes pueden pensar que es el amarillo del centro, ¿los distinguen? Pareciera un juguetito, no, esas cosas son así como, ¿de qué tamaño les diré? Pues no sé, probablemente los conozcan, una rueda de esos animalitos mide casi 3 metros. ¿Sí? Entonces imaginen el daño que provoca este tipo de maquinaria, ¿sí? Se va destruyendo el medio ambiente, en alguna otra ocasión podríamos conversar de cómo se ha transformado el paisaje. Hay un trabajo que está haciendo un profesor de aquí de la universidad sobre el caso de Pinos Altos específicamente, con fotografías de 1930 y fotografías actuales, cómo está la destrucción del medio ambiente. Y bueno, pues por mi parte esto sería todo, nada más cerraría con una invitación a que reflexionemos sobre lo que significa la minería, la mega minería que está hoy en día tan en boga en este país, que se defiende tanto, pero que no estamos viendo lo que nos está costando en este momento actual como sociedad, en costos sociales, en costos ambientales, pero no solo para nosotros. Cuando hablamos de medio ambiente siempre tenemos que referirnos, que estar aludiendo a esta cuestión de la sustentabilidad. ¿Sí? Es decir, ¿qué estamos haciendo por las generaciones actuales, pero cuál es nuestro compromiso con las generaciones futuras? ¿Y qué es lo que estamos dejando para las generaciones futuras en términos de medio ambiente? Es esta destrucción enorme, gigantesca del agua, del suelo, el saqueo de los recursos naturales, estamos acabando con la vegetación, estamos acabando con especies animales, con especies vegetales. Todo eso se está destruyendo porque es un proceso de contaminación creciente. Cuando contaminamos el agua, contaminamos todo. El agua va para todos lados. Y ese es el fenómeno que tenemos hoy día en este país. ¿Sí? No es nada más en Chihuahua, es a lo largo y ancho del país. A donde ustedes vayan van a encontrar las mineras que están verdaderamente bien posicionadas, y están bien posicionadas porque la normatividad se los ha permitido. Como les decía, este es algo que viene desde principios de los 90 y que se ha ido afinando hasta llegar a la reforma energética de años recientes. Y que lo que hace es ceder prácticamente todos los recursos de este país a compañías extranjeras, pero también a nacionales que tengan la capacidad de incidir en estos renglones. Entonces, bueno, estoy a sus órdenes. Un aplauso para la doctora.